bendiga, Dios le guarde. Amén. Gracias al Señor por las alabanzas. A pasar por aquí. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Señor, una vez más. Solo nos queda pedirte que nos des luz para entender las cosas que creíamos, que entendíamos, pero que no las entendemos. Te pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, que nos bendiga, Señor, y nos dé, Señor, la sabiduría que necesitamos para poder entender, Señor, las cosas que no podemos entender y poder así, Señor, de esa manera dar la luz que tú quieres que demos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se oye bien allá? Sí. Se oye perfecto, porque aquí no se oye como muy, pero si para allá se oye bien, todo está bien. Sí. Se escucha bien. Gloria a Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Dios maravilloso. Esta noche o esta tarde vamos a hablar de algo muy interesante. Algo donde hay mucha luz. Trataremos de indagar en algunas de ellas, porque sabemos que hay que ser prudente y predicar o llevar la palabra de Dios no es durar 5 horas en un micrófono, porque toda predicación tiene que estar entre 30 y 45 minutos, de acuerdo a la homilética y de acuerdo a la ética, porque sabemos que somos personas con compromisos y no hay por qué taratear 2 y 3 horas hablando la palabra de Dios. Con poco que se hable y que sea bueno y contundente y con revelación es suficiente para que captemos más de un 10%, que es lo que captamos las personas cuando oímos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Vemos en la Escritura que Jesús nunca hacía algo o llegaba a algún lugar solo por ir. El Señor Jesús nunca fue a ninguna región, ni entró a una casa. Nunca que Él se movió en el camino de un lugar a otro. Él lo hizo simple y llanamente porque lo quería hacer. Él nunca se movía por voluntad propia. Y todo lo que Él hizo en este planeta, desde su llegada y desde que empezó su ministerio, todo ya estaba escrito en la Escritura. El problema es que la Escritura tiene bases o cimientos, piedra angular, en donde está el comienzo de todo. Él simplemente fue la piedra que vino a posar encima del cimiento del edificio para agarrar todos los lados. Por eso dice la Escritura que Él es la piedra angular, porque agarra los ángulos. Y nunca que Él fue a un sitio fue a hacer nada, siempre fue a un sitio porque tenía que hacer algo especial. Y a cada sitio que Él fue, o por cada sitio que caminó, o en cada sitio donde Él se plantó a hablar con alguien, o en cada sitio donde Él interrumpió, hizo algo, tienen nombres. Y cada nombre de esos sitios, de los personajes, o de los nombres de la persona, son una indicación de algo que el Señor quería enseñar. O sea, no es solamente que el Señor Jesús vino
y fue y levantó a Lázaro, o que el Señor vino y entró donde Marta y que Marta le lavó los pies, o que el Señor vino y fue a hablar con tal persona que llamó, sanó tal enfermo, o alguien que vino simplemente a hablar con él. Todas esas cosas, todas, tienen un propósito adelante y detrás de lo que el Señor habló. Y el propósito de una persona que busca de Dios, cuando está sellado por su Espíritu, es que Dios le dé luz. Cuando la Biblia dice que somos luz, lo que está diciendo la Escritura es que nosotros que tenemos un entendimiento que podemos ver detrás de lo que otra persona quizá no pueda ver. Y si somos sellados todos por el Señor, tenemos que tener el discernimiento del Espíritu a través de buscar la sabiduría de Dios y de su inteligencia. Por eso dice la Escritura que el que te quiera espíritu de inteligencia o de sabiduría o de discernimiento, que lo pida y le será dado. Jesús a veces está en una región y en momento dado el Señor se movía de esa región a otra región. Cuando el Señor se movía de una región a otra región, hay un significado. Hay revelaciones detrás de todo eso. Y Jesús en una ocasión se movió de un lugar, el cual traducido es el lugar del arrepentimiento. Y Él está en un lugar que cuando se traduce al español, ese nombre quiere decir lugar del arrepentimiento, lugar del consuelo. Pero si no entendemos lo que quiere decir el nombre donde dice la Escritura, y Jesús fue a tal ciudad, si no buscamos el significado de ese nombre, entonces no sabemos por qué el Señor Jesús fue a ese lugar. Entonces vemos que el Señor Jesús llega a un lugar que traducido es el arrepentimiento, o lugar donde están los arrepentidos, o lugar del consuelo. Y después que Él termina su trabajo en ese lugar, entonces Él decide caminar y se traslada a otro lugar. Y cuando Él va camino a ese lugar donde Él está, que acaba de llegar después de salir del lugar llamado arrepentimiento, llega a un lugar que traducido se llama el lugar de las flores. Algunas veces yo he oído personas decirme que se han soñado en un lugar y que todo lo que veían eran flores. Mucho jardín, muchas flores. Y que ellos caminaban en ese lugar y que era un lugar bello, inmenso. Muchas personas han soñado eso. Pues ese lugar donde Él se mueve, después que sale del lugar del arrepentimiento, se llama el lugar de las flores. Y cuando Él sale de un lugar y llega a el otro lugar, entonces en el camino entre uno y el otro hay revelaciones. O sea, que no es solamente que leí la Biblia y leí lo que dice ahí y ya se acabó. No, hay muchas cosas mucho más allá y sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo. Por eso dice la Escritura que la Biblia es una palabra de revelación. Y por eso el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. O sea, yo quiero enseñarte las cosas grandes y ocultas que están detrás de lo que tú estás leyendo. Pero yo no te la voy a enseñar, ni te voy a dar luz para que la entienda, si tú primero no buscas de mí, de mi espíritu, y llena tu vasija. Para entonces mi espíritu se derrame en ti
y empiece en ti a brillar la luz. Por eso dice la Escritura que no somos tinieblas, sino que somos luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Vamos a entrar en la Escritura en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Y vamos a ver algunos detalles que se encuentran en el libro de Lucas, capítulo 7. ¿Lo tiene Lucas, capítulo 7? Entonces vamos a leer el capítulo 7, pero vamos a leer el versículo 1. Y después vamos a ver el contraste de lo que hay. Vamos a leerlo. Después que lo leamos, entonces lo vamos a descifrar en algunos puntos. Lucas está en el libro del Nuevo Testamento después de Mateo. Busque el libro de Lucas, Amén. vaya al capítulo 7 y márquelo ahí, póngale algo para cuando usted tenga que navegar la Biblia, porque la Biblia se estudia un poquito por allí, un poquito por acá, una tilde por allí, una coma por allá. Para entender la Escritura hay que navegarla, si no, no hay revelación. Amén. Porque entonces la explicaremos por lo que leemos. Y pueden haber chascos, porque muchas veces lo que leemos literalmente está ahí literal, pero no significa solamente lo que está ahí. Entonces vemos que en el capítulo 7, versículo 1, oiga bien lo que dice. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que oía, ¿entró dónde? Capernaum. ¿A dónde entró? Capernaum. 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 Lo voy a leer de nuevo. Oiga bien. Después. Observe la Escritura que hay una palabra que es después. Esta palabra es muy importante. Por eso es que tenemos que entender las grandes cosas que hay detrás de muchas palabras que están en la Biblia y no la podemos leer simplemente por leerla. Entonces dice aquí después. O sea, estuvo en algún lugar y llegó a un sitio e hizo algo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que oía, entró en Capernaum. O sea, el Señor Jesús llegó a un sitio, habló, llevó todas las palabras a un pueblo que tenía que dársela, pero después que Él termina de dar esas palabras, después, o sea, no lo dejó a mitad de camino y se fue, no entró y saludó y se fue, sino que fue a ese lugar, hizo un trabajo, habló de la palabra, después que terminó, entonces se va a una ciudad. Y esa ciudad a la que él se va se llama Capernaum. Táchelo en su libro, en su Biblia. Las palabras centrales e importantes se tachan. Para si un día la vuelve a leer, entienda que una vez usted oyó sobre esa palabra y usted sabe que entiende el significado. No vayan alguna vez a decirle a usted que Capernaum se dice que si usted el que pise ahí va a ser rico, cuando es eso. Es otra cosa. Gloria a Dios.
Entonces aquí vemos que llega al lugar llamado Capernaum. La palabra Capernaum significa lugar de arrepentimiento o lugar del consuelo. O sea, el Señor Jesucristo llega a este lugar, hace su trabajo y después que termina ahí, Él decide ir a entrar a ese lugar, que es el lugar llamado Capernaum, donde Él tenía su cuartel general. Era en Capernaum donde el Señor hizo todos los grandes milagros. Y fue en Capernaum donde Él hizo todas las grandes maravillas que Él hizo. Y Capernaum era donde Él tenía su cuartel central. Entonces, ese lugar traducido se llama lugar de arrepentimiento o lugar del consuelo. Entonces, Él decide ir al lugar donde existe arrepentimiento, donde las personas de una forma u otra se consuelan en Jehová de los ejércitos, donde las personas de una forma u otra buscan más acercarse al Señor y dan más rodilla delante del Señor, pidiendo siempre perdón y arrepentimiento que otras ciudades. Y por eso Él decidió hacer de esa ciudad su cuartel general. Fue en esa ciudad donde Él fue después que se levantó de los muertos, donde salieron dos discípulos caminando y Él se une a ellos. Y ellos no se dieron cuenta que quien iba hablando con ellos como una tercera persona era el Señor Jesús, que había resucitado de los muertos. Ahora entendemos un poco el significado de las cosas. Sigamos leyendo. Ahora dice, ahora vamos a leer el versículo número 3. El capítulo 7, versículo número 3. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hubo un centurión que andaba por ahí que sabía de él y mandó a buscarlo. Ahora leamos para qué mandó a buscarlo. Y vamos a leer el versículo 6, ahí mismo, después del 3, el 4, el 5 y llegué al 6. Y dice el 6, y Jesús fue con ellos. ¿Por qué dice Jesús fue con ellos? Porque el centurión lo mandó a buscar con unos ancianos. Y cuando ellos llegaron donde él, que le hablaron, entonces él decidió salir con ellos, ir al sitio donde ellos querían llevarlos. Dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión, o sea, el mismo que mandó a buscarlo, envió a él unos amigos. O sea, primero lo manda a buscar con unos ancianos de los judíos, pero después él le manda unos amigos. O sea, hace dos envíos. No un envío, hace dos. Después dice, centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres en mi casa. Primero manda a unos amigos porque quiere el centurión que él vaya a su casa porque había una persona enferma y quería que se sane. Después, en el segundo orden de mandarlo a buscar, el centurión manda ahora a unos amigos, pero no lo manda para que lo busquen, sino para que le diga que dice el comandante, el centurión, que era un comandante de tropas romanas, que dice el comandante que ya no es necesario que tú llegues a la casa, porque él no se considera digno de que tú entres dentro de su techo. O sea, él reconoció que era pecador, pero a la misma vez reconoció que él en su corazón sí buscaba del Señor.
Y esto sucedió cuando él llegó al lugar llamado lugar de arrepentimiento, lugar de consuelo. Y ese centurión vivía en ese lugar. Quiere decir que estaba en el paquete, en el bonche de lo que Dios en ese lugar consideraba lo que lo buscaban de día y de noche, y en espíritu y en verdad. Dice. Le dice, pues no soy digno de que entres en mi techo. Ahora vamos al versículo 9. Leímos el 7:3, leímos el 6, y ahora vamos a leer el versículo 9. Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. ¿Al oír qué? A él el Señor oír lo que le mandó a decir el centurión, que no se sentía ni que él fuera digno de llegar a su casa. Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué? Tanta fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él había llegado a un lugar que traducido es el arrepentimiento. Y él sabía que en ese lugar habían personas que verdaderamente tenían y entendían lo que era el concepto de tener fe. Lo cual ni siquiera en Israel lo había encontrado. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Ahora leemos el versículo 10. Dice, y al regresar a la casa, los que habían sido enviados, o sea, lo primero que mandó y después a lo segundo, hallaron sano al siervo que estaba enfermo. Había un siervo enfermo y el centurión le manda a decir al Señor que vaya a su casa para que lo sane. Pero después dice, hermanos, no le digan que venga a mi casa, porque yo no soy digno que él entre en mi casa. Díganle a él que solamente que haga la obra. Y dice el versículo 10 que el Señor hizo la obra. Y cuando lo que él envió regresaron a la casa a hablar con su amo, con el centurión, encontraron que aquel que estaba por morir, por lo cual el centurión pidió ayuda, ya no estaba enfermo, ni estaba en lecho de muerte, sino que había sanado. Gloria a Dios. Eso se llama el poder de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora leamos el versículo 7. Ahí mismo. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di, ¿qué? ¿Qué es lo que tenía que decir? La palabra Pero di la palabra y mi siervo será salvo. Fue salvo por la palabra del Señor. Y fue salvo por la fe que él tenía. Porque la iglesia no camina por vista ni por señales. Si usted camina por vista y camina porque alguien haga algo, usted está fuera de lo que es la iglesia. Porque quienes caminaban por señales eran los israelitas. Y por eso el Señor tenía que hacer señales. Y por eso después le dijo, señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Si quieren saber lo que va a suceder, vayan de Jonás y lean y entiendan. Gloria a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Y ahora vemos que después que termina el versículo 10, que él está en Capernaum,
Él está ahora en el lugar del arrepentimiento, en Capernaum, y resuelve este problema con ese centurión. Y decide ahora el salir de esa ciudad llamada el arrepentimiento, la ciudad del consuelo, y ahora él decide trasladarse a otra ciudad. Es por eso que yo le explicaba que la escritura, cuando usted ve un nombre de una ciudad o algo, si usted no sabe el significado, usted no la va a entender, ni va a entender las revelaciones que hay atrás, sino que va a ver solamente lo que está en el frente. Gloria a Dios. Y dice el versículo 11, aconteció, ¿qué dice? Después. Y aquí vemos ahora un segundo después. Eso es lo que yo quería que usted viera. Aquí vemos que en el capítulo 7, versículo 1, dice, después. Pero aquí vemos que en el versículo 11, cuando él llega a otra ciudad, dice, aconteció después. ¿Qué aconteció después? Aconteció después que sanó al siervo del centurión. Después que sanó al siervo del centurión, que él decide irse, entonces él dice, aconteció después. O sea, después que hice mi trabajo en Capernaum, que decido irme, sucedió un acontecimiento después. Dice, después que él iba a la ciudad que se llama como Naín. Táchela, hágale un ron. Para cuando un día la vuelva a leer, entienda lo que está leyendo. Naín. Y Naín significa la ciudad de las flores. Ahora estamos entendiendo la metáfora con la como estamos hablando. Ahora estamos viendo lo que el Señor hizo. El Señor fue al lugar del arrepentimiento. Y en el lugar del arrepentimiento, el Señor terminó un trabajo. Y ahora el Señor sale del arrepentimiento y se va al lugar de las flores. Y en el único lugar donde hay flores de esa magnitud, es el lugar donde hay perfume. Lo que quiere decir que cuando el Señor de Señor llegó al lugar de las flores, llegó el perfume de los perfumes. ¿Estamos entendiendo? Amén. Llegó el perfume de los perfumes. O sea, que no es simplemente que él salió y fue a Naín. Es tiempo de que la iglesia empiece a leer y a entender lo que lee. Llegó al lugar de las flores, salió de donde los que estaban arrepentidos y se fue y llegó al paraíso. Se trasladó de donde estaban los arrepentidos y toda esa multitud que se fue con él porque eran muchos en gran manera y todos fueron y llegaron a un lugar llamado el lugar del paraíso, el lugar de las flores. Y llegó el perfume de los perfumes, el perfume que tiene el mejor aroma, la flor que da mejor olor. La flor que cuando usted la huele quiere ir donde estás porque el olor lo lleva, porque es olor grato, agradable a Dios, dice la Escritura. Sigamos leyendo. Dice que se llama Naín e iban con él muchos. ¿Lo entiende? ¿Lo ve? En el versículo 11. E iban con él muchos de sus discípulos. Entonces nos está diciendo que cuando él se trasladó al lugar de las flores, iban muchos. O sea, sus discípulos eran muchos, pero él solamente tenía 12. ¿Está entendiendo? Amén. Te está diciendo la Escritura que muchos andaban con él, pero de él
elegido por él, con lo que él se reunía y le enseñaba aparte, solamente eran 12. Y en los 12 había un traidor y había un ladrón, llamado Judas. Y puso mano a enfermo y sacó demonios y también andaba con el Señor. Él nunca lo echó para afuera. Nunca le reclamó que era ladrón. Ni nunca le echó en cara lo que él era. Nunca lo sacó de entre los 12. Gloria a Dios. Aleluya. Dice. Y con él muchos de sus discípulos. Y una gran multitud. Pero lo que él eligió, ahí no estaban. Ahora leamos el versículo 12. Dice, cuando llegó cerca de ¿dónde? La puerta de la ciudad. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. No podemos seguir leyendo la escritura como una carretilla. Y no podemos seguir viendo la escritura con ojos vendados. Tenemos que leer la escritura y pedir luz para que podamos entender lo que Dios está hablando. Cuando llegó cerca, no dice que entró, dice que llegó cerca de la puerta de la ciudad. Todas las ciudades tenían una puerta de entrada. Porque cuando usted llegaba a una ciudad en esos tiempos, habían centinelas. Y ellos tenían que preguntarle a usted quién era usted. Y tenían que saber si usted era del enemigo, si era un espía. Averiguar todo. No era que usted venía y entraba a una ciudad y ya pasaba. No era así. Pero cuando él decide ir de un lugar a otro, ¿qué él se movió? ¿Se movió en un Mercedes-Benz? ¿Se movió en un Uber? ¿Alguien le dio un ray? No. Él fue por el camino para que se cumpla la escritura. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Lo vas a ver por qué? Oiga, sigamos leyendo. Dice, el 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto. ¿Cómo cambió ahora? Ahora él iba a entrar para la ciudad, pero he aquí que él tuvo que pararse.